Buenos días, esta es la actividad 2, insumos para un estudio de factibilidad. Mi nombre es Joana Naya Galvis, para la asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental. El proyecto seleccionado es la variante de San Gil, Santander. Perfil del proyecto. La construcción de la variante va a contar con una inversión de 183.000 millones, que constaría de 9.7 kilómetros de vía, un viaducto de 435 metros sobre la quebrada de Las Lajas, un puente sobre el río Fonce de 360 metros y la construcción de 4 intersecciones a lo largo del corredor vial. Este corredor es de alta importancia en la conexión con Cúcuta y la capital del país, puesto que moviliza un fuerte componente de pasajeros y de carga. La localización es en el departamento de Santander, municipio de San Gil y una parte de Pinchote. Se proyecta su inicio 400 metros antes del acceso al municipio de Pinchote, cruza por el aeropuerto y finalmente se empalma mediante una vía paralela con la vía San Gil-Bucaramanga. En rojo tenemos el trazado de la vía desde su punto de inicio hasta su punto final. La importancia. El tráfico pesado a tener una vía exclusiva y descongestionar las vías urbanas, va a mejorar la conectividad y reducirá los tiempos de viaje y costos para los transportadores y los usuarios. El problema a corregir es la disminución de la accidentalidad debido al mejoramiento de las condiciones geométricas, la redirección del tráfico pesado, el adelantamiento seguro de los vehículos y el aislamiento del casco urbano. Lo anterior porque han ocurrido varios accidentes y el último se registró en el 2017, donde hubieron 8 muertos y grandes pérdidas. Información técnica. El proyecto va a contar con 4 fases. La primera es la fase de preconstrucción, donde se va a hacer contacto con la comunidad, la gestión predial, la contratación de personal. La fase de construcción va a ser la demolición de la estructura existente, la instalación de la planta de asfalto, la intervención de redes de servicios públicos, la operación de maquinaria, el retiro de cobertura vegetal, entre otras. La fase 3 es la de cierre y abandono, donde se van a reactivar los accesos y la recuperación paisajística. Y finalmente la fase de operación, que es la puesta en marcha de la variante. Todos los trámites de la variante iniciaron desde el 4 de agosto del 2018. Se esperan que se acaben el 27 de febrero del 2023, los cuales van a contar con 54 meses a partir del acta de inicio de obra. La maquinaria que se va a utilizar pues van a ser las trituradores, retroexcavadoras, motoniveladoras, vibrocompactadores, volquetas, carrotanques, entre otros. En cuanto al personal, se va a tener 127 trabajadores calificados y 124 no calificados para un total de 251 empleos, entre los que van a estar directores de obra, residentes, tanto ambiental, administrativo, forestal, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, topógrafos, maestros, ayudantes, conductores, soldadores, mecánicos, secretarias y un auxiliar de compras. Información ambiental, medio abiótico. Iniciamos con el geológico, donde el proyecto comprende la parte norte del supraterreno de la cordillera oriental, la mitad septentrional del terreno Floresta y la porción sur del terreno Santander. Las 4 amenazas principales son la actividad sísmica, que está en un grado intermedio, puesto que la región se localiza en el nido o enjambre sísmico de Bucaramanga. La amenaza por erosión es de tipo antrópico, ya que hay algunos cortes en algunas vías como San Gil Mogotes o la de Cabrera. En cuanto a la amenaza por movimiento en masa, lo principal son las caídas de rocas y deslizamientos rotacionales. De acuerdo a la investigación realizada, se tuvieron 11 registros de eventos inestables, pero solo 5 se localizan cerca del trazado de la variante. En cuanto a la amenaza por avenida torrencial, es producto de las pendientes pronunciadas, del tipo de cobertura vegetal, las altas precipitaciones y los niveles de saturación de los materiales. En cuanto a las unidades geológicas presentes en el área de influencia,
tenemos el tablazo, el cuaternario de rubio, simití, paja y rosa blanca, encontrando que la unidad geológica de formación tablazo representa el mayor porcentaje del área con un 35.44%. En cuanto a la geomorfología, la subdividimos en 4. Tenemos la morfogénesis, donde nos muestra que el relieve va de suave a ondulado, una vegetación de bosque húmedo y seco premontano y una red hidrográfica principal donde está el río Suárez y el río Pienta. En cuanto a los paisajes más representativos está la loma, glacis, escarpe, espinazo y vallecito. La morfografía tenemos ambiente erosional, ambiente deposicional y ambiente estructural, y encontramos las pendientes fuertemente inclinadas a nivel ligeramente escarpadas o empinadas. En cuanto al paisaje fisiográfico, resalta el de montaña con un relieve abrupto y complejo y el lomerío con altitudes entre 80 a 2600 metros. En cuanto al paisaje escénico, encontramos el deteriorado, los sitios comunes y el singular, y el paisaje de sitios comunes es el que abarca el 99.09% del área de influencia del proyecto. En cuanto al suelo, encontramos sus usos. El bosque productor protector, su principal uso es la conservación y establecimiento forestal. El bosque protector para efecto protector, el suelo suburbano para uso agropecuario y forestal, y el suelo de protección, como su nombre lo dice, son áreas protegidas. En cuanto a la clasificación agrícola, tenemos 3 principales, siendo la LQCE2 de moderadamente profundos y profundas texturas arcillosas, franco-arcillosas, reacción moderada a fuertemente ácida y neutra con mayor presencia. El uso potencial tenemos el CRE, que es el área para la conservación y recuperación de la naturaleza con el mayor porcentaje, el CPS clase 4, que son cultivos permanentes semi-intensivos, y AGS, que son sistemas agrosilvícolas. En cuanto a los conflictos por uso, tenemos la utilización moderada, la sobreutilización severa y la sobreutilización moderada. En cuanto al factor hidrológico, tenemos la macrocuenca del Cauca y Magdalena, la zona hidrográfica del Sogamoso, la subzona hidrográfica del río Fonce y las microcuencas, que son los afluentes directos al río Fonce, la microcuenca baja donde tenemos la quebrada Agua Amarilla, Las Lajas, Curití y La Afanadora, y la microcuenca baja y media donde están las quebradas Medios, Nieves y el Naranjal. Las corrientes afluentes al río forman un patrón de drenaje subdendrítico, los cuales tienen un curso de agua principal muy bien definido, al cual llega una serie de afluentes con mucho menos caudal. En cuanto al factor hidrogeológico, tenemos 3 tipos de acuíferos: el intergranular altamente productivo, el intergranular moderadamente productivo y el acuífero intergranular moderadamente productivo. En cuanto al factor atmosférico, encontramos que la temperatura varía entre 22 y 24 grados centígrados, la precipitación de 2000 a 2100 y el brillo solar de 128 a 177 horas mes. En cuanto a los vientos, encontramos que están entre 0.1 y 5.4 metros por segundo. La calidad del aire, encontramos que las concentraciones de material particulado y gases como el dióxido de nitrógeno, de azufre y monóxido de carbono están por debajo de los límites permisibles de acuerdo a la resolución 2254 del 2017. Aquí vemos el mapa del área de influencia del medio abiótico en color marrón, lo que corresponde a 4.464.52 hectáreas. Medio biótico. La flora. Encontramos el bosque de galería, donde la especie más frecuente es el guamo negro, la más dominante el nauno y la que tiene mayor peso ecológico es el gallinero. En cuanto a la vegetación secundaria, encontramos que la especie más dominante es el hueso y la de mayor peso ecológico el gallinero. Además, se resaltan 4 tipos de transectos y podemos ver
la especie más representativa de cada uno. En cuanto al arbustal, vemos la especie más frecuente es el guamo, la más dominante el nauno y la que tiene mayor peso ecológico es el cigrelón. Aquí encontramos 6 transectos con su especie representativa en cada uno. En cuanto a los pastos arbolados, tenemos 6 transectos donde se destaca el cedro, la paja de zorro, el gallinero y el karate. En cuanto a pastos enmalezados, se identifica una cobertura de herbazal denso donde predomina el gallinero, el jaral, el cují y el karate. Y para pastos limpios solo tenemos un transecto que es el espino de vaca. La fauna. La fauna se hizo con la caracterización del Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. Tenemos las aves, anfibios y mamíferos, las primeras con 315 especies, 24 órdenes, 49 familias y las dos más representativas. Los anfibios con 47 especies, 3 órdenes, 14 familias y las dos más representativas. Y los mamíferos 118 especies, 9 órdenes, 30 familias, siendo el más representativo el comúnmente conocido como murciélago. Las especies en algún grado de amenaza son la quinche sobatá, reinita cerulea, Andinobates virolinensis, Micrurus sangilensis, Nutria y el Otus grisei membra. Los que están con EN están en estado crítico, mientras los BU son en estado vulnerable. Adicionalmente, se realizó un análisis con la herramienta de TreatMartos, dando como resultado que la variante tiene una vulnerabilidad baja, sin embargo se presenta en áreas de distribución de especies sensibles correspondientes a bosques secos del valle del río Chicamocha. Aquí tenemos el mapa del área de influencia del medio biótico en color verde, que corresponde a 1237 hectáreas. Demanda de recursos naturales. Tenemos los componentes hídrico, edáfico y biótico para actividades como la ocupación de cauce, el aprovechamiento forestal y manejo de la vegetación y las emisiones atmosféricas. En cuanto a agua superficial y aguas subterráneas, no se va a realizar captación ni de corrientes ni de pozos profundos, ya que toda esa demanda se va a tener la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio Acuasan. De acuerdo a los cálculos realizados por el ejecutor del proyecto y con un factor de seguridad del 20%, el volumen de agua requerida son 3.206 metros cúbicos. En cuanto a vertimientos, no se van a realizar ni vertimientos domésticos ni industriales. Lo que sí se va a realizar es una ocupación de cauce, donde van a tener 63 obras menores entre alcantarillas y Botsculver y 2 obras mayores como el puente del río Fonce y el viaducto de la quebrada de las Lajas. En la figura 1 tenemos el perfil hidráulico del viaducto. Para el aprovechamiento forestal se van a aprovechar 6.347 individuos, en los que tenemos el gallinero, ciriguelón, moral, karate y abataque. En cuanto al área a compensar, tenemos el ecosistemas naturales que tienen una intervención antrópica, razón por la cual los impactos pueden ser mayores, y ecosistemas diferentes de los naturales. En total se va a compensar un área de 113.13 hectáreas. En cuanto a las emisiones atmosféricas, para la planta de producción de material, que va a contar con un área de 2.03 hectáreas y va a generar material particulado, dióxido de azufre y los monóxidos de nitrógeno. Adicionalmente, en la figura 2 vemos las mapas de isófonas, donde se identifica que el radio de afectación corresponde aproximadamente a 1000 metros a la redonda de la vía y la ubicación del proyecto. Los materiales de construcción se van a adquirir
con empresarios de la región que cuenten con su título minero y la licencia por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Impacto ambiental. Como principales impactos tenemos el cambio en el uso del suelo, alteración del paisaje, alteración de la calidad del aire, alteración del ruido, alteración de cuerpos de aguas superficiales, riesgo de atropellamiento de individuos de fauna, alteración de infraestructura de servicios, afectación predial y cultural, afectación temporal de acceso, riesgo de accidentes y generación de expectativas. Aquí en el cuadro vemos cada impacto con los posibles efectos que pueden causar. Información social. Demografía. La población del área de influencia directa es de alrededor de 1.057 habitantes, siendo la vereda Capellanía la que mayor población aporta. En mayor porcentaje se encuentran las mujeres con un 58.8% y predomina la población entre 18 y 60 años. La tipología familiar son con tradición familiar de dependencia y con niveles de educación tradicionales. Sin embargo, predomina que los jóvenes quieren trasladarse a la ciudad para realizar estudios y no realizar labores agrícolas. Las principales causas de muerte de la población son las complicaciones pulmonares, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En cuanto al factor arqueológico, se realizaron trámites ante el ICANN y fue aprobado el estudio de prospección arqueológica y se acogió el plan de manejo arqueológico a implementar. En cuanto al factor cultural, entre San Gil, Pinchote y Socorro, San Gil cuenta con una casa de la cultura bastante antigua, su predominante catedral en el parque principal y los deportes extremos, entre ellos el canotaje. Pinchote celebra la fiesta de San Isidro Labrador y se destaca por su talla en piedra. Una de las fiestas más representativas en el Socorro es el grito de independencia. En cuanto a la economía del área, tenemos en su zona primaria la producción de café, fique, cítricos y la yuca. En cuanto al sector secundario, encontramos empresas como Protabaco, Molinos Guarentá, Cobilado del Fonse, Fimar, Ladrillera Versalles, Inducol, Café Baeza y 2 centros comerciales, entre ellos El Puente. En el sector terciario tenemos panaderías, restaurantes, bares y discotecas. Los beneficios del proyecto es la generación de nuevos empleos, la descongestión vehicular de la zona urbana, la disminución significativa de siniestralidad vial en el descenso de la vía Curití-San Gil, el incremento en las ventas de materiales de construcción para los comerciantes del área, la valorización de predios adyacentes a la variante y el aumento en la economía local por la apertura de nuevos establecimientos comerciales a los costados de la variante, como hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y talleres de mecánica. En cuanto al impacto social, se pueden presentar accidentes en la operación vial, la disminución de la productividad agropecuaria, alteración en la oferta de servicios públicos y la operación vial regional, afectación de la salud de la comunidad, molestias y conflictos por parte de la comunidad, la inseguridad, cambio en los estilos de vida de la población. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.